Pero le invito a abrir la palabra de Dios en Efesios 4, 1 y 2. Efesios 4, y tenga la Biblia a mano porque me van a ayudar con la Biblia a leer los pasajes, así que cuando yo lo cite y lo cuente primero lo leo en voz alta. ¿Qué dice la palabra de Efesios 4, 1 y 2? ¿Quién lo lee fuerte? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos uno con paciencia los unos a los otros en amor. Muy bien. El pasaje hay dos énfasis importantes en esta palabra. Y voy a empezar por el segundo énfasis, que es el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si ustedes se fijaron, no sé si lo pensaron así o no, pero cuando estaban los cuatro hombres acá arrodillados, humillados, venían los chicos que pueden ser o personas y pasaban sobre ellos y algunos de los pies y le dejaron marcados los zapatos en la espalda, ¿no? Y pensaba en la palabra que Pablo acá nos introduce: soportados con paciencia los unos a los otros, soportados. Y yo empecé a pensar, ¿qué significa soportar? ¿No? La otra vez me encargó mi señora, porque a ella le gustan las macetas, le gustan las flores, las plantas, y me dice, ¿por qué no me hace un estante para poder poner las distintas plantas? ¿No? Y yo agarré una madera cualquiera y yo dije, bueno, y le puse una L y traté de ponerla en el estante, y una maceta era muy pesada, cosas obvias. Yo le había puesto un tornillo muy débil y un tarugo, y cuando le puse la maceta, ¡pum!, se me vino abajo, ¿no? Y digo, ¿qué? Esta maceta, qué pesada que es, tengo que poner algo mucho más fuerte. La verdad que cuando pensamos en la palabra soportar, no pensamos tanto en solucionar el problema, sino nos ubicamos siempre en el peso. Pensamos más en el problema, que es el peso de la maceta, y no pensamos en la solución. Soportarnos unos a otros no tiene que ver, como el ejemplo de los chicos acá, con la pisada que me dejaron, la marca que me dejaron en la espalda por el hecho de sostener o aguantar cualquier cosa que una persona me haya hecho. Estoy pensando en mí. Tengo que soportar este peso. No es el espíritu del pasaje acá. Si ustedes leen como Pablo comienza, dice, hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación a lo que han sido llamados. Y la palabra digno significa ser merecedores, ser conscientes de que hemos sido llamados con un propósito, que es sostener a mi hermano. No ver por qué pesa así, cuál es el peso, sino sostener a mi hermano cualquiera sea la circunstancia. En realidad Pablo está usando el capítulo 4 para resumir un poco todo lo que hemos venido hablando durante todos estos 10 domingos de edificarnos los unos a los otros. Hemos hablado de varias formas de cómo el Señor espera que mostremos que somos sus discípulos, porque comenzamos diciendo que, ¿se acuerda el primer mensaje? El primer mensaje es necesario que nos edifiquemos unos a otros. El segundo era
tenemos que amarnos unos a otros, ¿se acuerdan? Y hacíamos énfasis en aquella ocasión en ser uno, en la unidad. Y llegamos a la conclusión que la unidad en la iglesia tiene que ver con el primero aceptar al otro como es. El no fijarse en aquellas cosas que no nos gustan y que quizás nos cuesta tolerar, ¿no? Pablo está diciendo que la iglesia es una en el Señor, es una en espíritu, es una en amor, es una en el mismo sentir. ¿Se acuerdan? Todo este tiempo el Señor nos está preparando para ser iglesia. Iglesia no es cuando nos reunimos todos acá a cantar. Iglesia tiene que ver con que todos nosotros somos un cuerpo en Cristo. Podemos estar aquí y no ser iglesia. Podemos ser un cuerpo desmembrado. Un brazo por acá, la cabeza por otro lado. Podemos ser eso y no ser el cuerpo de Cristo. Por eso las iglesias que son desmembradas, al poco tiempo o se mueren, o hay líos de todo tipo, de orgullo, de vanidad, de poder. Y eso no edifica a nadie. El carácter de una iglesia se refleja por ser uno. Vos y yo te necesito, vos me necesitás, somos uno, estamos pegados. Como dice Juan 15:5, que estamos, a ver si se acuerdan los hermanos que están haciendo el discipulado, ¿qué dice Juan 15:5? Yo soy David, vosotros. ¿Saben por qué repetimos tanto eso? Porque es necesario entender que si no estamos pegados a Cristo, no somos iglesia, no producimos, no se manifiesta el amor de Dios, no se producen los milagros, no se produce ese amor que sana. Porque todos nosotros venimos, dice la Biblia, que venimos de las tinieblas, Dios nos ha sacado del fango, del pecado. Estoy usando una palabra vieja, fango, ¿no? Miren qué viejo que soy. Pero ¿saben una cosa? Ha pasado el tiempo, pero a veces la iglesia se olvida de dónde el Señor nos sacó. Y predomina el orgullo. La primera palabra que dice, del versículo 2 dice, con humildad y mansedumbre. Busqué una definición de la palabra humildad. Y dice que humildad es la sabiduría o conocimiento de mis propias limitaciones. Es tener conciencia de que soy ante Dios. ¿Qué soy según este versículo de Juan 15:5? Sí, Jesucristo. Sí, estar pegado a la vida. ¿Qué soy? Nada. Por lo tanto, una iglesia que no vive pegada a Jesucristo, sino es una en el Señor, no es nada. Y me llama la atención que Pablo dice, os ruego, hermanos, que andéis como es digno. Fíjense, está hablando a personas que conocían esto, que no eran ignorantes de lo que Dios pedía. Les ruego, y hoy en este tiempo, en esta hora, en esta iglesia, el mismo Señor a través de su palabra está rogando, hermanos, entendamos de una vez que debemos andar con la vocación por la cual fuimos llamados. Hermanos, si está acá, fuiste llamado no solamente a ser salvo, sino a ser iglesia, ser cuerpo, ser embajador de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Nosotros anhelamos ser iglesia, ser independiente. Yo lo anhelo. ¿Usted?
Pero no solamente no vamos a hacer iglesia para seguir reuniéndonos así, sino para que esta iglesia se extienda, crezca, dé fruto, manifieste el amor de Dios, que sea sal y luz en este tiempo, no solo en este barrio, hasta donde el Señor nos lleve. Así que, hermanos, os ruego, dice el Señor, a la iglesia de Virrey del Pino, que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Es decir, cada uno de nosotros, a los chicos, los padres, todos tenemos un llamado, un propósito para estar en este lugar y en esta hora y en este tiempo, que es cumplir el propósito que el Señor te llamó, que es proclamar a Cristo, ganar personas para Él. La humildad es más que un conocimiento y actitudes. No es solamente lo que se muestra exteriormente, porque yo puedo decirle, mire, puedo tener bajo perfil, ser humilde, ser manso para hablar, pero mi corazón está lleno de orgullo. No es lo que se muestra exteriormente, sino lo que llena el corazón. Es esa fortaleza que sale del mismo Espíritu Santo que nos lleva a mostrar la humildad de Cristo, que siendo Dios, dejó lo que era de Dios y se humilló hasta lo sumo. Y ese es el llamado de nosotros, a ser siervos de Él, como iglesia. Lo primero que hace la humildad es abrir la puerta del reino de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Dios no escucha a los soberbios. Dios no tiene un cuerpo de soberbios. Tiene un cuerpo de hombres y mujeres humildes que han reconocido que sin Dios no son nada, que necesitan a Dios en el centro de su vida. Y aclarábamos en la escuela dominical que tener a Dios en el centro de su vida no es venir solamente el domingo, el miércoles, el jueves a orar, sino que todo el tiempo, todas las horas de nuestro día, de nuestro existir, vivimos en la misericordia de Dios y en el tronar a Cristo en todo momento en nuestra vida. ¿Lo ha escuchado esto antes? ¿Cuántas veces escuchó esto? Pregunto. Yo hice un videito cortito, algunos ya lo han visto, pero decía, esto lo copié de un mensaje de un predicador que le preguntaba a la congregación: si yo agarro una naranja y la exprimo, ¿qué sale? Y si la sigo exprimiendo, más todavía, ¿qué sale? A lo sumo va a salir un zumo con semillita, con pulpa. Y si la sigo exprimiendo, no va a salir otra cosa que jugo. Si la vida, que seguramente te trata así, te exprime, si la vida te exprime con problemas, con enfermedades, con falta de trabajo y lo que se viene, prepárate, te van a exprimir, ¿qué sale de tu vida? ¿Qué sale? La humildad nos abre la puerta del reino de Dios. Porque con ella entonces, dice, según lo que hemos leído también en Crónicas, no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación. Sin la humildad no puedo llegar a los pies de Cristo y orar con Él.
preguntamos por qué razón a veces la oración no es contestada, Dios contesta inmediatamente o se toma su tiempo. Pero tenga en cuenta que según la palabra, Dios espera que sus oraciones sean de hijos humildes. Y mansedumbre. Por favor, alguien que me lea Mateo 5, es la primera bienaventuranza. ¿Qué dice? El primero, bienaventurados los pobres. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿De quién es el reino de los cielos? Pobre. Los pobres en espíritu, los humildes. No son los que andan llorando todo el tiempo y pegándose con el látigo por mi culpa. No son ellos. Son los que han entendido que sin Dios no son nada, que nos declaramos necesitados de Dios. ¿Te sentís necesitado de Dios? Con una mano en el corazón, muchas veces yo hago mi vida sin necesitar a Dios. Y según lo que hemos estado estudiando, eso es idolatría. Por donde yo no necesito a Dios para caminar por este mundo, me convierto en un Dios. ¿No fue ese el pecado de Adán o de Eva? La mentira del diablo, dije, ¿qué vas a depender de Dios? Si desobedeces a Dios, comer este fruto, vas a ser como un Dios. La iglesia que no tiene a Cristo en su corazón y en el centro de su vida es una iglesia idólatra. 1 Corintios 13:12, ¿qué dice? Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La humildad la necesitamos, escúcheme bien, todo aquel que tiene años de iglesia, es necesaria para el crecimiento espiritual. Muchos creemos que ser salvo y con dominar la Biblia, el conocimiento bíblico, ya es todo. Yo necesito aprender más, porque yo ya todo lo sé. Por eso a veces nos cuesta, a los que llevamos años de iglesia, tener un devocional íntimo con el Señor, porque ¿qué voy a buscar en la Biblia? No digo que le pase a usted, pero a mí, que tengo seminario, muchas veces no sé por dónde empezar, ¿sabes? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué? En vez de ir a buscar al Señor y decir, Señor, ¿qué me querés decir? ¿Qué tengo que compartir con mi hermano, con mi hermana, con la iglesia? Y la canchereo. No, o no cancherea usted. Y leo un versículo, leo el versículo del almanaque, o agarro un videíto y me lo veo y me la canchereo. Pero esa intimidad que nos hace sentir y conocer la inmensidad de la majestuosidad y la grandeza y santidad de Dios, nos la perdemos. Dice el apóstol Pablo, no te confíes. ¿Vos crees conocer a Dios? Hoy ves por espejos. Y realmente vas a conocer a ese Dios todopoderoso cuando Él venga en su gloria. Eso es lo que dice. Cuidado. Nos vamos a llevar una sorpresa. Porque ahí vamos a comprender qué ignorante hemos sido y qué decepciones ha producido al corazón de Dios. No estoy diciendo que vayas a perder la salvación con esto. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros quizás
cuando estemos frente al tribunal de Cristo, nos avergoncemos por haber sido orgullosos, engreídos y enanos en la fe. Es necesario, hermano, no es, una vez más lo digo y entiéndanme, no es un impedimento, una idea loca de poner un discipulado, hacer otro. ¿Saben por qué es necesario hacer un discipulado? Porque es la única manera de que nos ordenemos, nos disciplinemos y aprendamos a obedecer lo que Dios pide de nosotros. Si no podemos mantener una disciplina de oración, de ayuno, de profundizar la palabra, ¿cómo Dios nos va a usar con poder? Hay una canción que me encanta que dice, creo que es Renuévame. Quita de mí todo aquello que impide el fluir de tu espíritu, de Dios. ¿Qué es lo contrario a humildad? ¿Qué digo? El orgullo, la soberbia, querer ser más que Dios. Hermano, si hay algo que el Señor nos pide en este tiempo, en este lugar y en esta iglesia, es que dejemos de ser orgullosos, nos humillemos, como dice la palabra, busquemos el rostro de Dios. Cristo nos ha dado la posibilidad de poder presentarnos ante Él y poder levantar nuestros ojos y ver su rostro. Por su misericordia, si no, estamos consumidos. La humildad es necesaria para que Dios pueda ver mi corazón. Mira lo que dice el Salmo, uno que me busca el Salmo 26, 2 y otro el Salmo 139, 23 y 24. Salmo primero 26, 2 y el Salmo 139, 23 y 24. ¿Quién tiene el primero? Salmo 26, 2. Salmo 26, 2. Escúchame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname. ¿Qué dice el otro salmo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino de Dios. Fuerte, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a que ya en este segundo el Señor venga y escudriñe nuestro corazón? ¿Qué encontrará? Si en este momento el Espíritu Santo entra a tu corazón, ¿qué encuentra? El salmista estaba consciente de esto. Que Dios podía encontrar, dice, caminos de perversidad, de impiedad. ¿Estás dispuesto a que el Señor te escudriñe? Tenés que ser humilde. Tenés que buscarlo a Él. Tenés que todos los días buscar al Señor y hacer esta oración. Escudriña mi corazón, saca aquello que te impide ver tu voluntad sobre mi vida. Señor, límpiame, restáurame, quítame del medio del pecado que me atormenta todos los días al empezar a trabajar, a ir a convivir con este mundo perdido. Porque no crea, hermano, que porque sea salvo no le va a venir el tentador a buscarlo y a zarandearlo como lo zarandeó Pedro. Pedro mismo decía, yo nunca te voy a dejar, yo voy a ir a la muerte, estoy dispuesto a dar mi vida. Pedro recibió un cachetazo. Pedro, escudriñó el corazón de Pedro, dice, vos me vas a negar. Vos me vas a negar no una, 3 veces. Pero ¿cómo decís eso, Señor? Si yo estoy todos los días en tu iglesia, yo creo en ti, yo tengo mi devocional, tengo esto. Señor, ¿cómo me decís eso? Porque conozco tu corazón. Conozco tu corazón. Pero ese señalamiento de Jesucristo no es
castigo y maldad. Es un señalamiento con amor, tratando de que tu vida se restaure, se forme y sea lo que Dios pensó que debía ser cuando pensó tu nombre antes de que vinieras a esta tierra. ¿Te has puesto a pensar que antes de que vos nacieras, allá en la creación del mundo, cuando Dios empezó a hacer la creación, Dios había pensado en cada uno de nosotros por nombre? Que ya sabía cómo íbamos a hacer, que ya sabía en qué íbamos a fallar, cuántas veces le íbamos a negar, pero aún así Él se ha revelado a nosotros. Porque nos ama de veras, porque quiere que estemos en su presencia y gocemos de todo lo que Él ha creado para nosotros y para que nosotros le demos la gloria que Él se merece. Y esto es lo que la iglesia tiene que saber. Sos un elegido, mi hermano. Te ha llamado a una vocación de servicio, de entrega. No depende de los hombres tu servicio. No depende del pastor ni de la iglesia bautista de Liniers. El servicio tuyo depende de tu entrega al Señor. Y tus ganas de exaltar el nombre de Dios y publicarlo a los cuatro vientos. Ese es el Dios que tenemos. No depende de una denominación bautista. Depende de tu decisión, de tu entrega. El Señor termina diciendo este pasaje, soportados con amor y paciencia. A veces creemos que soportar es sufrir una persona por el daño moral o físico que nos produce sin ser vencido por ella o por él. ¿Se entiende, no? Yo voy a soportar a aquel hombre que me agrede todos los días, me insulta, me humilla. Eso no es humildad. Soportar con paciencia tiene que ver con lo que dice Colosenses 3, 12 y 13, que dice: Léeme la primera parte del versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos. ¿Cómo sigue? Escogidos de Dios. Santos, llamados, de entrañable misericordia. Ahí. Santo y de entrañable misericordia. Nuestra vestidura, cuando nos ve la gente como somos, debe ver esa entrañable misericordia de Dios. Yo anhelo ser parte de una iglesia de este tipo. ¿Usted? Entonces acepta el llamado. El llamado, la vocación que Dios le dio cuando pensó su nombre. Miren, este pasaje tiene que ver para toda nuestra vida, tiene que ver con nuestras relaciones con el otro. Yo a veces he sido testigo de parejas, de matrimonios, que estando en conflicto, donde el amor que era pensar en el otro se convirtió en pensar en sí mismo. Yo no me haces esto, ya no me decepcionás. Han perdido la admiración del uno por el otro. Y lo único que hay a veces es: vos no hiciste esto, vos me fallaste, vos me traicionaste, vos esto y vos lo otro.
y se empiezan a señalar a uno a otros. Eso es orgullo. Miren, ustedes ya saben, yo hace 30 años me divorcié y me había enojado tanto con la mujer que fue mi esposa, que lo único que tenía era queja, enojo, porque había perdido todo lo que había construido en 13 años. No oraba por ella. Es más, yo le echaba la culpa de todo. Hasta que el Señor me golpeó con una cachetada así y me dijo, ¿y vos cómo andás? ¿Por qué no pensás en lo que vos fallaste en tu matrimonio? ¿Por qué no te bajás de ese pedestal que tenés que has subido y que todo el mundo te odia y te señala y te dice todo, y pensás lo que has hecho vos? ¿Cómo viniste a esa persona? Entonces empezó a cambiar de mirada. Me di cuenta que yo como hombre, como esposo y como pastor había fallado, había pecado. El orgullo me impedía ver el verdadero problema. El problema estaba en mí, no en el otro. Y solamente porque había hombres, y existieron hombres que Dios puso en mi vida en estos 30 años, el Señor me restauró. Esos hombres vinieron y lloraron de rodillas por mí, pidiendo que el Señor rompiera la barrera del orgullo. De rodillas, y yo indiferente. Pastores que se enfrentaron a la crítica de toda la iglesia por venir a restaurarme y levantarme a mí. Se jugaron. Pero no por los hombres, sino porque entendieron que soportar es ayudar al otro, como pasó en la segunda parte de la ilustración, que venían los heridos y había que los sostenían, los levantaban y los ayudaban a caminar este camino de la vida hasta que caminan solo. Y de esto se trata, mi hermano. Cuando dice, en humildad, reconozco, cualquiera de nosotros puede caer en el pecado, cualquiera puede fallar. Por eso uno de los ítems que hemos escuchado y hemos estudiado es que nadie se crea mayor que el otro, sino considérense a sí mismo, porque cualquiera puede caer en el pecado. Mi hermano, estamos en un tiempo precioso. Pablo aquí escribe esta carta de ánimo para poder perdonar, para ser una iglesia misericordiosa, perdonadora, restauradora de aquellos que están pasando por crisis, que son débiles en la fe. Cada uno tiene una experiencia de vida. Y quiero decirle que todo lo que ha vivido hasta el día de hoy, que escucha esta palabra, ha sido una preparación para lo que viene. Porque vamos a tener que soportar a muchos heridos. Vamos a tener que restaurar a muchos que como nosotros en algún momento nos equivocamos y nos alejamos de Dios. Yo veo aquí que el Señor ha juntado hombres y mujeres y tiene un propósito y le ha dado dones. El llamado no viene sin herramientas, mi hermano. Y como le dije en la clase de la escuela dominical, el programa, la estrategia no la pone el pastor o la iglesia de Liniers, la estrategia la pone Dios. Y Él produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros para que nos levantemos como siervos verdaderos, humildes,
y mansos. Solo así seremos dignos del llamado. Toda tu vida ha sido un largo proceso de preparación para este momento. Porque Dios te está llamando nuevamente, te está renovando un llamado. Esta vez no a aceptar la salvación, sino a que te pares como un verdadero soldado de Cristo para soportar y restaurar todo lo que se viene en este último tiempo. Por eso, mi hermano, tenemos que ser iglesia de Cristo, discípulos. Hermano, una de las condiciones del discípulo es ser obediente. Obediente. No van a encontrar un discípulo de los 12 que desobedeció a Jesús. Cuando el Señor Jesús le dijo, vayan y tráiganme el pollino. Es como si yo en este momento le dijera a Emilio, Jesús viene y dice, anda a traerme la camioneta y decirle que Lucero la necesita. Una Highway que está estacionada ahí en el concesionario, tráemela que yo la necesito. Bueno, de eso se trata. Los discípulos obedecieron. No le preocupó. ¿Y sacaste el plan? ¿Pagaste una cuota? Miren, los discípulos, ¿cómo voy a pedir a alguien que no te conoce? Empezaron a cuestionar a Jesús. Mi hermano, el Señor te está llamando. Y la palabra es clara. El llamado es claro y personal. Ninguno de los que están aquí tenemos el mismo llamado, pero sí el mismo propósito. Si el Señor te habló en esta mañana, esta noche, falta sueño. En esta noche, mira, quiero que te pongas de pie. Y voy a volver a hacer algo que a mí me tocó mucho en el retiro de pastores, porque me ayudó a concentrarme en la oración que el pastor en ese momento nos guiaba, pero al mismo tiempo a presentarme yo ante el Señor con estas palabras. El predicador en aquel entonces, en aquella ocasión, dice, póngase una mano en el corazón. Póngase una mano en el corazón. Como símbolo de entrega. Señor, aquí está mi corazón. Escudriñalo. Examínalo. Señor, si hay camino de perversidad, sácalo. Padre mío, si mi corazón es duro como una piedra, Señor, cámbialo. Si me cuesta, Señor, seguir y obedecer, Señor, ser disciplinado, cámbiame, Señor, cámbiame. Si hay pecados que no he confesado, Señor, te los confieso hoy, Padre, te confieso, te lo confieso. Te fallé, Señor. Estoy sucio. Límpiame, Padre. Oh Señor, transfórmame. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están. Perfecto plan, con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú.
Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame,